La medida natural e individual del dolor. Página 455 de la obra junto con anotaciones sobre la cura praedominans. Por cierto que la observación sobre lo inevitable del dolor y sobre la sustitución de una cosa por la otra, y el introducir lo nuevo expulsando lo anterior, podría llevarnos incluso a la hipótesis paradójica, aunque no descabellada, de que en todo individuo la naturaleza determina definitivamente la medida del dolor que es característica para él, una medida que no se podría dejar vacía ni tampoco colmar demasiado, por mucho que cambie la forma del sufrimiento. Según esta idea, el sufrimiento y bienestar no vendrían determinados desde fuera, sino precisamente por esa medida o disposición, que podría experimentar algún aumento o disminución según el estado físico y los distintos momentos, pero que en conjunto permanecería igual, siendo simplemente lo que se llama el temperamento de cada uno, o mejor dicho, el grado en que su mente sería más liviana o más grave, como lo expresa Platón en el primer libro de la República, Eukolos o Dúskolos. Lo que apoya esta hipótesis no solo es la conocida experiencia de que grandes sufrimientos hacen totalmente imperceptibles a los pequeños, y a la inversa, que en ausencia de grandes sufrimientos incluso las más pequeñas molestias nos atormentan y ponen de mal humor, sino además el hecho de que la experiencia nos enseña que una gran desgracia, que nos hace estremecernos solo de pensarla, cuando realmente ocurre, tan pronto como hemos superado el primer dolor, en conjunto no altera mucho nuestro estado de ánimo. Y también a la inversa, después de producirse un hecho feliz y largamente esperado no nos sentimos en conjunto mucho más a gusto y cómodos que antes. Solo el instante en que se produce dicho cambio nos conmueve de manera inusitadamente fuerte, sea en forma de un profundo lamento o en la de una exclamación de júbilo. Mas, ambos desaparecen pronto porque se basan en un engaño. No surgen a partir del dolor o del placer inmediatos y actuales, sino debido al anuncio de un futuro nuevo que se anticipa en ellos. Solo por el hecho de que el dolor o la alegría hacen un préstamo al futuro, es posible que sean tan inusualmente grandes y, por tanto, no duraderos. A favor de la hipótesis según la cual, tanto en la cognición como en los sentimientos de sufrimiento o bienestar, una gran parte estaría determinada subjetivamente y a priori, se pueden alegar todavía como prueba las observaciones de que, al parecer, el ánimo alegre o triste de las personas no está determinado por circunstancias externas, como riqueza o clase social, porque entre los pobres encontramos al menos el mismo número de caras contentas que entre los ricos. Por añadidura, los motivos que llevan al suicidio son muy diversos, de manera que no podemos indicar una desgracia lo bastante grande para que induzca con gran probabilidad a cualquier carácter al suicidio, y hay pocos males pequeños que, por insignificantes que parezcan, no hayan provocado también suicidios. Aunque el grado de nuestra alegría o tristeza no es siempre el mismo, según esta concepción no lo atribuiremos al cambio de circunstancias externas, sino al estado interior, al estado físico. Porque cuando se produce un aumento auténtico de nuestro buen humor, aunque fuera pasajero, incluso llegando al grado de la alegría, esto suele ocurrir sin motivo externo alguno. Es cierto que a menudo entendemos nuestro dolor como consecuencia de un determinado acontecimiento externo, y aparentemente solo es este el que nos pesa y entristece, de modo que creemos que al desaparecer esta causa, deberíamos sentir la mayor satisfacción. Sin embargo, esto es un engaño. Según nuestra hipótesis, la magnitud de nuestro dolor y bienestar en su conjunto está determinada subjetivamente en cada momento, y en relación a nuestro dolor, cualquier motivo externo de tristeza es tan solo lo que para el estado físico sería un vejigatorio que concentra todos los humores malignos repartidos en el cuerpo. Si no hubiera una causa externa de sufrimiento, el dolor determinado por nuestro carácter y, por tanto, inevitable durante este período, estaría repartido en 1000 puntos diferentes y aparecería en forma de 1000 pequeños disgustos y quejas sobre cosas que pasamos del todo por alto, cuando nuestra capacidad para el dolor ya está colmada por un mal principal que ha concentrado todos los demás dolores en un solo punto.
Este hecho lo corrobora también la observación de que tras el alivio por un final feliz de una gran preocupación que nos oprimía, pronto aparece otra en su lugar, cuya materia ya estaba presente, pero no podía llegar como tal preocupación a la conciencia, porque a ésta no le sobraba capacidad para ello, de modo que dicha materia de preocupación permanecía desapercibida tan solo como una figura oscura y nebulosa en el último extremo del horizonte. En cambio, en el momento de disponer nuevamente de espacio, esta materia ya configurada se acerca y ocupa el trono de la preocupación dominante, Prutaneuousa del día. Aunque según su materia pueda ser mucho más ligera que la materia de la preocupación desaparecida, es capaz de inflarse de tal manera que aparentemente se iguala en magnitud a la anterior, llenando así por completo el trono de la preocupación principal del día. La alegría desmesurada y el dolor intenso siempre se dan en la misma persona, porque ambos se condicionan mutuamente y también están condicionados por una gran vivacidad del espíritu. Como acabamos de ver, no son producto de la pura actualidad, sino de la anticipación del futuro. Pero, dado que el dolor es esencial a la vida, y también en cuanto a su grado solo determinado por la naturaleza del sujeto, de modo que los cambios repentinos, de hecho, no pueden cambiar su grado, por eso el júbilo o el dolor excesivos siempre se basan en un error y una ilusión. En consecuencia, ambas tensiones excesivas del estado de ánimo se podrían evitar por medio de la sensatez. Todo júbilo desmesurado, exultatio, insolens laetitia, se basa siempre en la ilusión de haber encontrado algo en la vida que de hecho no se puede hallar en ella, a saber, una satisfacción permanente de los deseos o preocupaciones que nos atormentan y que renacen constantemente. De cada una de estas ilusiones hay que retornar más tarde inevitablemente a la realidad y pagarla, cuando desaparece, con la misma cuantía de amargo dolor que tenía la alegría causada por su aparición. En este sentido se parece bastante a un lugar elevado al que se ha subido y del que solo se puede bajar dejándose caer. Por eso habría que evitar las ilusiones, pues cualquier dolor excesivo que aparece repentinamente no es más que la caída desde semejante punto elevado, o sea, la desaparición de una ilusión que lo ha producido. Por consiguiente, podríamos evitar ambos, si fuéramos capaces de ver las cosas siempre claramente en su conjunto y en su contexto, y de cuidarnos de creer que realmente tienen el color con el que desearíamos verlas. La ética estoica se propuso principalmente liberar el ánimo de todas estas ilusiones y sus consecuencias, y de dotarlo, en cambio, con una ecuanimidad inalterable. Esta es la convicción que inspira a Horacio en su conocida oda, Aequam memento rebus in arduis servare mentem, non secus in bonis ab insolenti temperatam laetitia. La mayoría de las veces, sin embargo, así como rechazamos una medicina amarga, nos resistimos a aceptar que el sufrimiento es esencial a la vida, de modo que no fluye hacia nosotros desde fuera, sino que cada uno lleva la fuente inagotable del mismo en su propio interior. Al contrario, a modo de un pretexto, siempre buscamos una causa externa y singular para nuestro dolor incesante. Tal como el ciudadano libre se construye un ídolo para tener un amo, porque nos movemos incansablemente de un deseo a otro, y, aunque ninguna satisfacción alcanzada, por mucho que prometía, nos acaba de contentar, sino generalmente pronto se presenta como error vergonzoso, no terminamos de admitir que estamos llenando la bota de las Danaídes, sino que corremos detrás de deseos siempre nuevos. Sed, dum abest quod habemus, ide exusperare videtur caetera. Postaliud, quum contingit illud, habemus. Et sitis aequa, tenet vitae semper giantes. Lucre puner tercero, 1095. Así, o bien el movimiento va al infinito, o bien, cosa más rara que presupone cierta fuerza de carácter, continúa hasta que encontramos un deseo que no se puede cumplir, pero que tampoco se puede abandonar. Entonces tenemos en cierto modo lo que buscamos, a saber, algo que en todo momento podemos acusar, en lugar de nuestro propio carácter, como la fuente de nuestros sufrimientos y que nos hace enemigos de nuestro destino, pero que, en cambio, nos reconcilia con nuestra existencia.
porque vuelve a alejar de nosotros la necesidad de admitir que el sufrimiento es esencial a esta existencia misma y que la verdadera satisfacción es imposible. La consecuencia de esta última forma de desarrollo es un estado de ánimo algo melancólico, que significa soportar constantemente un gran dolor único y el desprecio resultante de todos los pequeños sufrimientos o alegrías, por lo cual se trata de un fenómeno algo más digno que la constante persecución de ilusiones siempre nuevas, que es mucho más vulgar. Hacer con buena voluntad lo que se puede y tener la voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. Somen garou costelomen, a los d'una meta. Debemos vivir no como queremos, sino como podemos. Nomichi, Poetae Graeci, Fleischer, Lipsiae, 1817, página 30. Reflexionar a fondo sobre una cosa antes de emprenderla. Pero, una vez que se ha llevado a cabo y se pueden esperar los resultados, no angustiarse con repetidas consideraciones de los posibles peligros, sino desprenderse del todo del asunto, mantener el cajón del mismo cerrado en el pensamiento y tranquilizarse con la convicción de que en su momento se ha ponderado todo exhaustivamente. Si el resultado, no obstante, llega a ser malo, ello se debe a que todas las cosas están expuestas al azar y al error. Limitar el propio ámbito de acción. Así se da menos prisa al infortunio. La limitación nos hace feliz, etc. Regla número 9. Autoedu diokei ofrónimos. Ayato alupón. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 7, 11, 1152 B15. Regla número 10. Subgicete rationis tibi subgicere vis omnia. Sométete a la razón si quieres someterlo todo. Así aproximadamente Séneca, Epistulae ad Lucilium, 37, 4. Vi. Num. 21. Regla número 11. Una vez que un infortunio se ha producido y no se puede remediar, no permitirse pensar que pudiera ser de otra manera. Como el rey David y los elefantes capturados. De otro modo, uno se convierte en un euton timoroumenon, torturador de sí mismo, según Terencio. Pero lo inverso tiene la ventaja de que el castigo de sí mismo vuelve a uno más prudente en una próxima ocasión. Regla número 12. Sobre la confianza. Con respecto a la confianza, la epístola 15 de Séneca, como también varias cosas de Mieis Euton. Nada será tan provechoso como comportarse de manera no llamativa y hablar muy poco con los demás, pero mucho consigo mismo. Hay una especie de seducción del diálogo, que se introduce secretamente y engatusándonos, y no hace otra cosa que embriagarnos y sacarnos secretos de amor. Nadie callará lo que ha oído. Nadie dirá justo aquello que ha oído. Aquel que no puede callar sobre un asunto, tampoco mantendrá silencio sobre su autor. Cada uno tiene alguna persona en la que confía tanto como los otros confían en él. Aunque domine sus habladurías y se conforme con el oído de una persona, finalmente informará al pueblo. Así, lo que hace un momento era un secreto, estará en boca de todos. Regla número 13. Cuando estamos alegres, no debemos pedirnos permiso para ello con la reflexión de si a todas luces tenemos motivo para estarlo. Véase, Quartan 1826, parágrafo 108. No hay nada que tenga una recompensa más segura que la alegría. Porque en ella la recompensa y la acción son una misma cosa. Quien está alegre, siempre tiene motivo para ello, a saber, justamente el de estar alegre. Nada hay que pueda sustituir tan perfectamente como la alegría a cualquier otro bien. Cuando alguien es rico, joven, bello y famoso, hay que preguntarse si además es alegre para enjuiciar su felicidad. Mas a la inversa, si es alegre, no importa si es joven, viejo, pobre o rico, es feliz. Por ello debemos abrir todas las puertas a la alegría, cuando sea que llegue, porque nunca llega a deshora. En cambio, a menudo tenemos reparos en dejarla entrar, porque primero queremos considerar si realmente tenemos motivo para estar alegres, o si eso no nos distrae de nuestras reflexiones serias y preocupaciones profundas. Lo que mejoramos con estas últimas es muy incierto, mientras que la alegría es la ganancia más segura.
Y puesto que solo tiene valor para el presente, es el bien más elevado para aquellos seres cuya realidad tiene la forma de un presente indivisible entre dos tiempos infinitos. Si es así que la alegría es el bien que puede sustituir a todos los demás, mientras que ningún otro bien la puede sustituir a ella, por consiguiente, deberíamos preferir la adquisición de este bien a la de cualquier otra cosa. Ahora bien, es cierto que no hay nada que contribuya menos a la alegría que las circunstancias externas de la fortuna, y nada que la favorezca más que la salud. Por eso, debemos dar preferencia a esta ante todo lo demás, y en concreto, procurar conservar un alto grado de perfecta salud, cuya flor es la alegría. Su adquisición requiere evitar todos los excesos, también todas las emociones intensas o desagradables, también todos los grandes y constantes esfuerzos intelectuales, finalmente al menos 2 horas de movimiento rápido al aire libre. Regla número 14. Se podría decir que buena parte de la sabiduría de la vida se basa en la justa proporción entre la atención que prestamos en parte al presente y en parte al futuro, para que la una no pueda estropear a la otra. Muchos viven demasiado en el presente, los imprudentes, otros demasiado en el futuro, los miedosos y preocupados. Raras veces alguien mantendrá la medida justa. Quienes solo viven en el futuro con sus ambiciones, que siempre miran hacia adelante y corren impacientes al encuentro de las cosas venideras, como si solo éstas pudieran traer la verdadera felicidad, y dejan que, mientras tanto, el presente pase de largo sin disfrutarlo ni prestarle atención. Estas personas se parecen al asno italiano de Tischbein, con su fajo de heno atado con una cuerda delante de él, para acelerar su paso. Siempre viven solo ad interim, hasta que mueren. La tranquilidad del presente solo la pueden molestar aquellos males que son seguros y cuyo momento de producirse es igualmente seguro. Pero hay muy pocos que sean así, porque o bien son males solo posibles, o en todo caso probables, o bien son seguros, pero el momento de su acaecer es del todo incierto, como por ejemplo, la muerte. Si nos entregamos a estos dos tipos de malestar, no nos quedará ni un instante de tranquilidad. Para no perder la serenidad de toda nuestra vida ante males inciertos o indefinidos, debemos acostumbrarnos a ver los primeros como si nunca llegaran, y a los segundos como si con seguridad no acaecerían en el momento actual. Regla número 15. Un hombre que se mantiene sereno ante todos los accidentes de la vida solo muestra que sabe cuán inmensas y diversas son las posibles contrariedades de la vida y que, por eso, contempla un mal presente como una pequeña parte de aquello que podría venir. Y a la inversa, quien sabe esto último y lo tiene en cuenta, siempre mantendrá la serenidad. Entonces, All's Well That Ends Well, página 258. Acerca de esto, número 19. Regla número 16. Todos hemos nacido en Arcadia, es decir, que entramos en el mundo con muchas exigencias de felicidad y goce, y conservamos la necia esperanza de realizarlas hasta que el destino nos agarra rudamente y nos muestra que nada es nuestro, y que todo es suyo. Porque tiene un derecho indisputable no solo sobre nuestras posesiones y adquisiciones, sino sobre nuestros brazos y piernas, ojos y orejas, y hasta sobre nuestra nariz en medio de la cara. Después viene la experiencia, y nos enseña que la felicidad y el placer son puras quimeras que se nos muestran a lo lejos como una imagen engañosa, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales. Se manifiestan inmediatamente por sí mismos, sin necesitar la ilusión o la expectación. Si aprendemos de su enseñanza, dejamos de perseguir la felicidad y el placer, y solo procuramos evitar en lo posible el dolor y el sufrimiento. Outoedu, Ayato Alupondioquei o Frónimos. El prudente no aspira al placer sino a la ausencia de dolor. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 7, 11, 1152 b 15. Comprendemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable. Si lo conseguimos, sabemos apreciarlo, y nos cuidamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con ansiosas preocupaciones, cara a un futuro siempre incierto, que de todos modos está en manos del destino.
por mucho que forcejemos. Regla número 17. Puesto que toda felicidad y todo placer son de carácter negativo, mientras que el dolor es positivo, resulta que la vida no tiene la función de ser disfrutada, sino que nos es infligida, hemos de padecerla. Por eso dejere vitam, vita de fungi, escampa così, vive la vida se termina, escapa a los peligros. Quien ha atravesado su vida sin mayores dolores físicos o psíquicos, ha tenido la mayor suerte que ha podido encontrar. No le ocurre lo mismo a quien ha encontrado las mayores alegrías y placeres. Quien pretende medir el curso de la vida según estos últimos, aplica un parámetro totalmente equivocado, porque las alegrías son negativas. Pensar que puedan hacernos feliz no es más que una ilusión cultivada y acariciada por la envidia, puesto que no se las experimenta positivamente. En cambio, sí a los dolores. De modo que estos son el parámetro de la felicidad de la vida, y se miden por su ausencia. De lo dicho aquí se sigue que no hay que comprar los placeres al precio de dolores, aunque solo sean dolores posibles, porque de otro modo se paga algo negativo e ilusorio con algo positivo y real. A la inversa, en cambio, es una ganancia cuando se sacrifican placeres para pagar así el estar libre de dolores. La razón es la misma. En ambos casos, es indiferente si los dolores preceden o siguen a los placeres. Outoedu, alato alupondioquei o frónimos. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Aristóteles, Ética a Nicómaco, séptimo, 1152 B15. Una de las quimeras más grandes que inhalamos en la infancia, y de la que solo nos libramos más tarde, es justamente la idea de que el valor empírico de la vida consista en sus placeres, que existan alegrías y posesiones que puedan hacernos positivamente felices. Por eso se persigue su obtención hasta que, demasiado tarde, llega el desengaño. Hasta que la caza de felicidad y placer, que en realidad no existen, nos hace encontrar lo que realmente hay: dolor, sufrimiento, enfermedad, preocupaciones y mil otras cosas. En cambio, si reconociéramos temprano que los bienes positivos son una quimera, mientras que los dolores son muy reales, solo estaríamos atentos a evitar estos últimos cuando los vemos a lo lejos. Según Aristóteles, Outoedu, alato alupondioquei o frónimos. El prudente no aspira al placer sino a la ausencia de dolor. Aristóteles, Ética a Nicómaco, séptimo 1152 B15. ¿No hay que tomar rosas porque las espinas pueden pincharnos? Aquí parece encontrarse incluso la verdadera idea fundamental del cinismo. Lo que motivó a los cínicos a rechazar todos los placeres, ¿acaso no era precisamente el pensar en los dolores como vinculados de manera más directa o indirecta con los primeros, donde les parecía mucho más importante evitar los dolores que obtener placeres? Estaban profundamente persuadidos de la persu de la negatividad del placer y de la positividad del dolor, por lo que, de manera consecuente, hicieron todo para evitar el dolor, rechazando con todo propósito los placeres, que les parecían las trampas para arrastrarlos a los dolores. Y aquí puede añadirse, la vida de los seres humanos tiene dos lados principales, uno subjetivo, interior, y otro objetivo, exterior. El lado subjetivo interior afecta el bienestar y el malestar, la alegría y el dolor. A lo que debemos atenernos respecto a ello, lo acabamos de decir. El menor grado y cantidad posible de sufrimientos es lo mayor que se puede conseguir así. Es el lado pasivo. El lado objetivo, exterior, es la imagen que representa nuestra manera de vivir, el modo en que desempeñamos nuestro papel, tocalos ekakos sen, el vivir bella o malamente. Aquí se encuentra la virtud, el heroísmo, los logros del espíritu, es la parte activa, y aquí la diferencia entre las personas es mucho mayor que en aquel otro lado, donde la única distinción es un poco más o menos de sufrimiento. Por eso deberíamos poner nuestra atención principalmente en este lado objetivo de nuestra vida, tokalos sen, el vivir bellamente, mientras la mayoría de las veces nos fijamos en el otro lado tueu sen, el vivir bien. Puesto que nuestros actos se encuentran en este lado objetivo, el que se muestra externamente, los griegos llamaron la virtud, y lo que pertenece a ella el calon de la vida,
lo que es bello de ver. Y dado que solo en este lado hay grandes diferencias entre una persona y otra, incluso aquella que aquí se sitúa en el primer lugar, en aquel primer lado, no obstante, se parece bastante a las demás. También para ella la felicidad positiva no existe, sino solo el sufrimiento positivo, como para todos los demás. Una corona de laurel, donde la veas, es una señal. Regla número 18. En todas las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, nuestras esperanzas y temores, hay que poner riendas a la fantasía. Si nos pintamos en la fantasía posibles sucesos felices y sus consecuencias, solo nos hacemos la realidad aún más insoportable. Construimos castillos en el aire y después los pagamos caros con la decepción. Pero el pintarse posibles infortunios puede tener consecuencias aún peores. Puede convertir a la fantasía, como dice Gracián, en nuestro verdugo casero. Si tomáramos para las fantasías negras un tema muy lejano y lo escogiéramos libremente, no podría ser dañino, porque al despertar de nuestro sueño, sabríamos enseguida que todo era invención, y esta contendría una advertencia contra infortunios lejanos pero posibles. Sin embargo, por provechoso que podría ser, de estas no suele ocuparse nuestra fantasía. Solo construye ociosamente castillos alegres en el aire. En cambio, cuando alguna desventura ya nos amenaza realmente, a menudo la fantasía se dedica a recrearla pintándola siempre más grande, acercándola más y haciéndola más terrible de lo que es. No podemos deshacernos de un sueño de esta clase al despertarnos, como lo haríamos con uno alegre. A este lo desdice inmediatamente la realidad, y lo que aún pudiera contener de aspectos posibles, lo dejamos en manos del destino. No pasa lo mismo al despertar de fantasías oscuras. Nos falta el parámetro del grado de la probabilidad de la cosa. La hemos acercado, y puesto ante nosotros, su posibilidad en general es segura, se convierte para nosotros en algo verosímil, y sufrimos mucha angustia. Las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, solo las tenemos que tratar con la capacidad de juicio, que opera con conceptos e in abstracto, con la reflexión sobria y fría. No debemos dejar que la fantasía se acerque a ellas, porque no es capaz de juzgar. Solo nos muestra una imagen, y ésta emociona el ánimo inútilmente y a menudo de manera penosa. Por tanto, poner riendas a la fantasía. Regla número 19. No hay que entregarse a grandes júbilos ni a grandes lamentos ante ningún suceso, porque la variabilidad de todas las cosas puede modificarlo por completo en cualquier momento. En cambio, disfrutar en todo momento el presente lo más alegremente posible, esta es la sabiduría de la vida. Pero la mayoría de las veces hacemos lo contrario. Los planes y las preocupaciones cara al futuro, o también la nostalgia del pasado nos ocupan tan plena y constantemente que casi siempre menospreciamos y descuidamos el presente. Y sin embargo, solo este es seguro, mientras que el futuro, y también el pasado, casi siempre son diferentes de cómo los pensamos. Engañándonos de esta manera, nos privamos de toda la vida. Aunque para la eudemonía esto es bastante adecuado, de una filosofía más seria resulta, en cambio, que si bien la búsqueda del pasado siempre es inútil, la preocupación por el futuro lo es a menudo, y por eso solo el presente es el escenario de nuestra felicidad. Lo cierto es, sin embargo, que este presente se convierte en pasado a cada momento, y entonces resulta tan indiferente como si nunca hubiese existido. ¿Dónde queda, pues, un espacio para nuestra felicidad? Regla número 20. Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Por eso no se debe mostrar la ira o el odio de ninguna otra manera que en los actos. Esto último se hará tanto más perfectamente cuanto más completamente se habrá evitado lo primero.